Yo quiero que nosotros vayamos allí al libro de Jeremías en el capítulo 15, porque hace ya unas semanas atrás hemos podido recibir una palabra que es la que nos va a marcar el curso durante este año 2023. Sí, hermanos, ya estamos en el año 2023. Y la palabra que recibíamos tiene que ver con una palabra que vamos a estar repitiendo mucho y es propósito. Propósito. Es decir, que queremos reflexionar acerca de la razón por la cual estamos donde estamos, hacemos lo que hacemos. Y estuvimos viendo cómo Jeremías fue un hombre llamado por Dios, alguien que Dios le dijo, le reveló que tenía un propósito específico para su vida. Le dijo que iba a ser profeta. Profeta, es decir, alguien que iba a hablar en el nombre de Dios. Alguien que iba a recibir de Dios un mensaje y que se lo iba a dar a la gente. En ese entonces, Dios le advierte que lo iba a hacer en una época muy difícil, muy complicada. Y veíamos hace 15 días cómo esa época en la que le tocó a Jeremías vivir y profetizar, es decir, hablar en el nombre de Dios, no fue una época muy favorable para él. Y reflexionábamos acerca de eso porque estamos viviendo una época donde hablar de Dios no suele encajar bien. Sobre todo cuando tú hablas de los valores y de lo que Dios representa, y de lo que Dios significa y de lo que Dios quiere. Porque tú puedes decir, mira, yo creo en Dios, ¿en qué Dios? Hay tantos y algunos pueden moverse así, pero cuando tú hablas del Dios de la Biblia, cuando tú hablas de la naturaleza del Dios de la Biblia, cuando tú hablas de la voluntad del Dios de la Biblia, notamos que hay un cierto rechazo, igual que en la época de Jeremías. Dios le dijo, mira, vas a ir a un pueblo que tú les vas a hablar, pero no te quieren escuchar. No te van a escuchar. Le vas a decir, venid a mí, a escuchar, y ellos te dirán, no queremos ir. Y dice, por la dureza del corazón que hay en ellos. Y entonces Jeremías fue llamado en un tiempo muy difícil, como nosotros. Porque si Jeremías tenía propósito, yo quiero decirte que si tú te consideras un hijo de Dios, también tienes un propósito en la vida. Y el plan de Dios, el anhelo del corazón de Dios es que tú puedas cumplir ese propósito. Por eso Dios nos trata como un padre. Nosotros cuando nos referimos a Dios, nos referimos como nuestro Padre. ¿Es así o no es así? Y decimos, somos hijos de Dios. Pero Dios, que es el mejor Padre de todos, sabe lo que debemos nosotros hacer, porque el propósito de un buen padre no es darle a un hijo todo lo que está pidiendo, sino prepararlo para la vida. Si tú tienes hijos pequeños y no tan pequeños, tu objetivo en la vida como padre no es que tu hijo esté atado a ti, condicionado a ti toda la vida y que no pueda tomar una sola decisión sin que tú le des el visto bueno. Eso no es educar a un hijo. Educar a un hijo es prepararle para la vida, para el día en que tú faltes, para que cuando decida formar una familia esté preparado para asumir la responsabilidad que es llevar una familia. Claro, algunos padres dicen, ay, es que ya se me va del lado. Y claro, hermano, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es que esto es así. Por eso siempre yo aconsejo, si tu hijo llegado a una cierta edad se siente muy cómodo en tu casa, algo estás haciendo mal. No estoy dando ideas, Así que luego que no vengan los jóvenes a culparme a mí, pastor, queremos hablar con usted al final del culto. Pero cuando tú educas bien,
Es lo normal que quieran salir de casa porque esa es la bendición que los padres dan. Cuando los padres bendecimos, estamos diciendo, hijo, te veo preparado, hija, te veo preparada para afrontar lo que te toca. Y es una responsabilidad diferente. Y cuando viene Dios a nuestra vida que nos trata como hijos, algunos se confunden y piensan que Dios es ese padre ausente que para suplir la ausencia le llena de regalos. Y entonces, como no estoy nunca, como no sabe ni cómo es mi cara, yo le traigo todos los regalos habidos y por haber y le trato de comprar el corazón a base de regalito, a base de cositas de caprichitos. El niño es un desastre en el colegio, no pasa nada, hijo, tranquilo, ¿no? Que el profesor le llama la atención porque se pega toda la clase hablando y te llama como padre y caballero, mire, es que su hijo habla más que el profesor. ¿Sí? Sí, imagínese, distrae a todo el mundo y demás. Pero claro, salta esos padres que no entienden bien cómo educar y dice, a mi hijo, le voy a decir algo, ¿a mi hijo? ¿Mi niño? 18 años el niño, pero ¿a mi niño? Usted no le dice lo que tiene que hacer. Y desautorizamos a profesores. Por eso crece una generación que piensa que todo el mundo les debe algo. Lamentablemente hay muchos cristianos que son así. Piensan que Dios les debe algo. Suelen estar en un lugar como este, ¿sabéis por qué? Porque hubo algo que escucharon y dijeron, uy, ahí a lo mejor, bueno, puede pasar algo, allí alguien me puede ayudar, tengo un problema y demás. Y eso es totalmente válido y es bueno. El problema es cuando uno conociendo a Dios, es decir, cuando uno rinde su vida a Dios y se convierte en un hijo de Dios, nuestras motivaciones cambian, deben cambiar. Porque si no cambian nuestras motivaciones en relación a Dios, nosotros no seremos verdaderos hijos de Dios. Y todo el que nos vea a nosotros va a relacionar a Dios con nosotros. Yo he escuchado muchas veces esto. Hay mucha gente muy resentida aquí en España y en muchas partes del mundo, pero yo hablo de España, que es donde estoy. Mucha gente muy resentida, ¿por qué? Porque relacionaban a aquellos que hablaban en nombre de Dios, sus acciones, sus decisiones, las relacionaban con Dios. Y entonces decía, yo no quiero un Dios así, un Dios que cuando vas por la calle y no le saludas te da un bofetón. Y se sienten con el derecho. Y eso es lo que hace mucho daño. De hecho, en la palabra encontramos que claro, muchos por su comportamiento que no tiene nada que ver con Dios, provocan que otros que no conocen a Dios blasfemen el nombre de Dios. Es decir, hablen mal de Dios. Y entonces dice, si este es tu Dios, que eres más sinvergüenza que cualquiera, entonces yo no quiero ese Dios. ¿Para qué quiero yo ese Dios? ¿Notáis? ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos son un desastre? Y relacionan, les decimos que mal educado el niño, ¿no? Mal educado. ¿Te suena esa frase? Que lo ves un niño que es así, con pataleta en el supermercado. No quiero, porque no le ha comprado los cereales que quiere. Y tira todos los cereales y la madre, ay niño, ay mi niño, ay mi amor. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Y yo sé que tú no dices nada, pero pasas por ahí, miras y dices, qué mal educado. Algunos van un poquito más allá. Yo les daría. Bueno, tú no te metas en lo que no te importa, ¿vale? En lo que no te toca. Porque algunos son, para los hijos ajenos, maravillosos, pero para los... Habla del tuyo, ¿vale? Habla del tuyo. Bueno, Dios es así. Dios es así. Dios dice, mira, es que no hay nada mejor para tu vida, para la vida del ser humano, que convertirse en hijo de Dios. Porque el que es hijo es heredero. Y las herencias de Dios son enormes, son tremendas. La bendición de tener a Dios como Padre es maravilloso, pero todo va en relación siempre también a un propósito. Dios nos trata porque tiene un propósito. Dios nos enseña porque tiene un propósito para nosotros. Dios quiere que de la misma forma
que le pidió a Jeremías que fuera su vocero, que cada uno de sus hijos dé a conocer a su Padre Celestial a través de su vida, a través de su comportamiento, a través de sus palabras. Es decir, hay un propósito. Y si aquí hay hijos de Dios y piensan que su vida, bueno, el propósito de su vida es venir un domingo al culto, eres un maleducado. En el contexto, ¿vale? Que estoy hablando. Porque eso no es lo que Dios nos enseña. Eso no es lo que Dios nos habla en su palabra. En su palabra, Él nos dice, ay, bueno, yo los voy a salvar a todos. ¿Qué quiere mi niño? Y yo no quiero trabajar, pero quiero que me des mucho dinero. Ay, tranquilo. Ah, el genio de la lámpara. Frotan la Biblia y dicen, Señor, trabajito, mis hijos maravillosos. El Señor dice, mira, en el mundo en el que estás, tú vas a tener que entender que no vas a caer bien, que no te van a felicitar por lo que tú digas, porque estás en un tiempo en el que la gente no quiere oír de Dios, en el que el corazón se ha endurecido y que esto va cada vez más a peor, que cada vez nos vamos encontrando, como decía hace 15 días, tú hablas de algo que ahora no está políticamente correcto y ojo, te viene todo el peso de la ley encima. Es decir, esto de la libertad de expresión quedó guardado en el cajón. Aquí la libertad de expresión siempre y cuando tú digas lo que yo quiero. Eso es lo que nos están diciendo. Y Dios lo que quiere es que nosotros entendamos el propósito. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes el propósito, la circunstancia de la sociedad que te toca vivir no te afecta. Y ese es el problema de muchos, que sí les está afectando. Como le afectó a Jeremías. Jeremías, no sé si vosotros recordáis en el capítulo 15, Jeremías, aún siendo llamado por Dios, aún teniendo promesa de Dios, vivió una realidad que muchos cristianos vivimos o vivirán. Y es el bajón espiritual. ¿Me entendéis lo que quiero decir con esta expresión? De repente tú has tenido un encuentro con Cristo, estás entusiasmado, animado, te quieres venir, no sé, vienes a limpiar la iglesia, algo que ahí se nota, ¿verdad? Que has nacido de nuevo, ¿no? Claro. Y te ofreces, yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y puedo ayudar, y tú dices, wow, este se nota que ha nacido de nuevo. ¿Ah? Se nota. Entonces, claro, esa realidad es la que todos en un momento determinado vivimos, pero hay momentos en la vida donde de estar allá en las nubes nos venimos al subsuelo. Aquel que quería todo, aquel que quería servir, aquel que tenía anhelos, de repente, casi, como no lo pases a buscar por su casa, no vuelve. Como no le estés persiguiendo, como no estés ahí insistiendo qué te pasa, qué tal, y vamos a orar, vamos a ayudar. Como no estés así, ni aparece. ¿Sabes por qué? Porque entra en un bajón espiritual, en un socavón, en un momento de depresión espiritual. Y sí, hermano, todos. Y la Biblia, esto es lo que me encanta, que la Biblia no esconde esos momentos de los siervos de Dios. Y Jeremías tuvo un bajón como el que puedes estar pasando tú ahora, que a lo mejor has llegado hasta aquí a duras penas, arrastrándote diciendo, bueno, por fin soy victorioso, he llegado al culto, cuando esto tendría que ser lo normalito. Y entonces Jeremías llega a ese momento y cuando uno está en bajón espiritual, cuando uno está espiritualmente no como debería estar, lo que sale de la boca, lo que hay en el corazón no se corresponde con Dios. Y fue lo que le pasó a Jeremías. Jeremías llegó un momento, fíjate en el versículo 15, Jeremías le dice a Dios, orando, ¿vale? Tú lo sabes, Señor. Y le dice, acuérdate de mí, visítame
y véngame de mis enemigos. Y luego le da los motivos. Y mira, yo recibí tu palabra, me la comí, yo no me junté con aquellos, yo fui maravilloso. Y como yo soy maravilloso, Señor, tú me tienes que responder porque yo me estoy sintiendo de esta forma. Era un problema anímico que estaba teniendo Jeremías. Y el problema que se presenta en nuestras vidas no es tener un bajón espiritual, es que algunos toman el bajón espiritual como lo normal de su vida. No hacen nada para salir, no se activan, no son capaces de salir de esa situación. Y esto es lo que Dios les recrimina. Y entonces Jeremías le está diciendo, Señor, acuérdate de mí. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Me siento olvidado. ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has sentido alguna vez así? Como que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios realmente? No, ni se acuerda de mí. Le está diciendo, visítame. ¿Cuándo nosotros le decimos a alguien que nos visita? Cuando está lejos, cuando no vive con nosotros, porque yo a mis hijos, ¿verdad? No le digo, hijo, visítame en el salón. Nos vemos, ¿no? De su habitación al salón. Está en casa, no le digo eso. Mi esposa a mí no me dice, ay, cariño, qué ganas tengo que me visites. Te espero en la cocina. Y yo no voy. Digo para no estropear, porque... ¿Me entendéis? Es cuando hay un distanciamiento, hay una distancia. Oye, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué no vienes a pasar un rato conmigo? Y Jeremías le estaba diciendo, Señor, estás lejos. Tú estás lejos. Fíjate lo que trae el bajón espiritual. Estás lejos de mí, visítame. Y encima se sentía desprotegido. Oh, Señor, véngame de mis enemigos. Tengo un montón de gente, de problemas. Véngame, interven tú. Y esta oración de alguien como Jeremías, a cualquiera de nosotros de los que servimos a Dios, nos hubiera tocado y hubiéramos reaccionado conforme a lo que dice eso. Lo bueno es que Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de Jeremías. Jeremías se sentía bien, pero estaba engañado. Él se sentía, yo hago las cosas bien, pero me siento de esta forma. Fijaos que Jeremías, esto es lo paradójico. Jeremías está hablando con Dios, estaba orando. Y ese es el problema de aquellos que pasan por el bajón espiritual y no se dan cuenta. Que están orando a Dios, pero lo que están orando no es agradable a Dios. Y Dios lo que escuchó de Jeremías no le gustó. Y le dice, mira, Jeremías, tú tienes un problema anímico. No. Y por eso le responde. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, donde va a ir la dirección de todo este año. Le dice, mira, a mí no me gusta lo que estoy escuchando. Y nosotros tenemos que prestar atención a esas correcciones que Dios le dio a Jeremías. ¿Sabes para qué? Para evitar permanecer en ese estado que nos inhabilita para cumplir el propósito. Lo que Dios hace cuando le responde a Jeremías, le está diciendo, Jeremías, en este estado, no. Así no. Te llamé como profeta, te puse sobre naciones y sobre reinos. Te dije que yo iba a estar contigo. Te dije que te iba a proteger. Te dije que yo iba a pelear contigo. Y vienes y me reclamas algo. Jeremías, así no. Y a veces Dios tiene que venir a nosotros y nos dice, no. Samuel, así no. Y Samuel está todo el día aquí sirviendo para arriba, para abajo, tal. Y Samuel puede pensar que está maravillosamente bien. Y viene Dios y le dice, no, así no. Así no vas a cumplir el propósito. Yo te escogí para ser sal y luz en esta tierra. Yo te escogí para prevalecer, aunque todos fueran en contra. Yo te dije que te iba a usar, que me voy a glorificar en tu vida, pero en ese estado, Jeremías, así no. Y ahí es donde tenemos que poner el nombre cada uno de nosotros. Y este llamado de atención de Jeremías es un llamado de atención que le lleva
a Jeremías a reconocer, a identificar el problema que estaba teniendo, porque Dios hace alusión a su problema, pero también a cómo salir de ese problema. Y esta es la realidad. Puede que tú ahora te sientas maravilloso, pero cuando llega el bajón espiritual, empezamos a movernos de una forma que nos invalida, nos imposibilita cumplir el propósito de Dios. Y como hijos de Dios, Dios, hermanos, este sí que es un buen padre. Este no se da por vencido. Da igual el tiempo que tú lleves dando vueltas. Da igual el tiempo que tú lleves ahí, de un lado para el otro. Da igual el tiempo que tú lleves quejándote, sintiéndote solo, desprotegido, alejado de Dios. Da igual. Para Dios, cada día es una nueva oportunidad. Para Dios, cada día es una puerta abierta. Nuevas son cada día, cada mañana, sus misericordias. Eso es lo que nos recuerda Dios, que cada día tenemos la oportunidad de salir de ese estado, de esa situación. Pero nosotros tenemos que identificarlo y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si le pasó a Jeremías, hermanos, yo no sé tú, pero yo digo, Señor, si le pasó a Jeremías, a mí seguro que me pasa. Seguro. Y de hecho ha habido momentos donde uno se ha sentido así. Me he sentido, Señor, ¿qué pasa? Yo trato de dar lo mejor. Y vienen los palos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Nada. Como dije alguna vez, ¿verdad? Nada te sale bien. Como decía mi tío, ¿verdad? Te pones una fábrica de sombreros y los niños nacen sin cabeza. Y dices... Te echas la mano a la cabeza y dices, pero no hay forma, no arranco. Pero es ahí donde nosotros necesitamos tener un momento de cordura, es decir, de capacidad de recibir de Dios para salir de esta situación. Y aquí Dios le dice, mira, verso 19, le dice, Jeremías, te he escuchado, todo maravilloso, tú te quejas, tú piensas que estoy lejos, que me he olvidado de ti, que no tengo nada que ver contigo. Y Dios le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Ya lo estuvimos aclarando, que convertirse, esta palabra es volverse a Dios. Fijaos lo que le está diciendo a un profeta, si tú te vuelves a mí, si tú eres capaz de dar un giro, en tu vida, en el camino hacia donde vas y te vuelves a mí, entonces yo te voy a restaurar. Es decir, yo te voy a volver al estado inicial. Eso es restaurar. No está diciendo te voy a construir y te voy a hacer de nuevo. Está diciendo, tú estabas bien, pero te has estropeado. Entonces yo te voy a restaurar. Lo que estaba estropeado lo voy a arreglar para que tú seas capaz de cumplir mi propósito. Y entonces, claro, le está diciendo a Jeremías, Jeremías, tienes un problema. El problema es que estás caminando hacia otra dirección. Y eso es lo que le pasa a algunos. Pero pastor, si yo voy a todos los cultos, pero tu corazón está en otra dirección. Pero Señor, si yo doy ofrenda para las misiones, pero tu corazón está en otra dirección y estás caminando a espaldas de Dios. Y entonces, claro, llega el momento que nos tenemos que preguntar, y entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que pase todas estas cuestiones? Y mira, yo te voy a dar tres razones que hacen que tú y yo seamos personas que en un momento determinado, aunque hagamos cosas que habitualmente hacíamos, aunque te vengas a todos los cultos, aunque todo vaya maravilloso, entre comillas, entre tus vidas, mira, cuando sucede esto, te puedo asegurar que empiezas a caminar a espaldas de Dios, porque no es tu cuerpo el que tiene que caminar hacia Dios. Tener en cuenta que es el corazón el que se tiene que volver a Dios. Es el corazón el que tiene que rendirse a Dios. Y entonces una de las razones es porque perdemos relación con Dios. Y la relación con Dios es fundamental. En esta semana hablábamos con algunos hermanos acerca de la vida devocional, de tener devocionales. Y algunos no entienden lo que es tener un devocional. ¿Qué es tener un devocional? Para algunos es, bueno, estar un rato orando a Dios pidiéndole cosas.
Señor, dame trabajo. Señor, cuida a mi familia. Dame salud. Eso no es un devocional. El devocional es todo aquello que nosotros hacemos en relación con Dios, que es insustituible, pero que persigue un objetivo, y es crecer espiritualmente. En el devocional es donde tú te pones a pedirle a Dios: Señor, háblame en tu palabra. Y entonces Dios te habla a ti conforme tu necesidad y conforme lo que tú realmente necesitas escuchar. Pero algunos no tienen vida devocional. El devocional lo hacen aquí en el culto. Vienen al culto, se sientan allí y piensan que esto es un añadido para todos. Pero el devocional es específico. Es el tiempo que tú apartas para buscar de Dios. Es el tiempo que tú apartas para rendirte a Dios, para decirle: Señor, claro que necesito trabajo, claro que necesito salud, pero ¿cómo lo voy a recibir si no soy capaz de humillarme delante tuyo? Y me cuesta, Señor, me cuesta humillarme, me cuesta reconocer tu palabra. Y ahí es donde Dios obra específicamente en cada uno. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces algunos no tienen vida devocional. Están movidos en una corriente espiritual. Y como te digo, sustituyen la vida devocional con los cultos y con las actividades. Por eso algunos que hacen muchas cosas están más muertos que muertos, espiritualmente hablando. Porque el hacer muchas cosas no es sinónimo de vida espiritual. No es sinónimo de autoridad espiritual. Nuestra autoridad y nuestra vida proviene de Dios. Y el año pasado lo estuvimos viendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Y esa es la realidad. Pero algunos olvidan la vida espiritual. Y entonces no es raro que salgan de la boca cosas que no vienen de Dios, que salgan cuestiones del corazón que no tienen que ver con Dios, que se tomen decisiones que no están acorde a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual, porque no tienen vida devocional, porque no hay relación con Dios. Hay relación con la gente de la iglesia, con la actividad de la obra, pero no con el Señor de la obra. Y eso es diferente. La segunda razón es que, claro, cuando nosotros dejamos que las circunstancias hablen más altos que la palabra de Dios, entonces también empezamos a tomar decisiones determinadas. Te explico. Jeremías estaba en un tiempo muy difícil, muy duro. Se le opusieron. Entonces no era raro ver que en medio de esa oposición él viera lo que estaba pasando, él sintiera en su carne, en sus propias carnes, el desprecio, el rechazo y las amenazas, y sintiera en su corazón que él estaba abandonado por Dios. Y eso pasa cuando tú te olvidas de las promesas de Dios. Entonces, cuando tú vas y escuchas más y le das más atención y más autoridad a las circunstancias de la vida que a la propia palabra de Dios, entonces normal que Dios te tenga que decir: conviértete. Insisto, da igual que estemos aquí y que estemos días y todas las reuniones habidas y por haber. Dios te dice: te tienes que convertir. ¿Sabes por qué? Porque las decisiones que tú estás tomando están teniendo que ver con las circunstancias. Algunos toman decisiones y dicen: yo no vengo a la iglesia porque me cae mal el hermano o la hermana. Circunstancias. Yo no voy a, seguir a Jesús porque es muy difícil. En el mundo hay muchas tentaciones. Son las circunstancias de la vida. Y entonces ahí es donde nosotros debemos aferrarnos. Por eso Jeremías es reprendido por Dios, porque Dios le había dado palabra. Él le dijo: yo te voy a poner sobre reinos, sobre principados, te voy a respaldar, yo pondré mi palabra sobre ti, tú hablarás lo que yo te diga. Es decir, cuando lo llama, le trae promesa. Bueno, nosotros tenemos en la Biblia más de 3.000 promesas para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Hay más de 3.000 promesas. Y entonces cuando vienen las circunstancias, no tomamos decisiones conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra. La circunstancia te dice: no vas a llegar a final de mes. Sí, no vas a llegar. No vas a llegar porque tienes muchos pagos, muchos gestos, encima te ha venido el imprevisto y demás. Y la palabra de Dios a mí me enseña
que aquel que es capaz de confiar y de creer en Él no va a ser avergonzado. Y entonces, claro, tú tienes la opción de escuchar. Viene la voz de las circunstancias que te dicen no vas a salir de esto. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios que te dice, claro que sí vas a salir. Claro que sí vas a salir. Porque si yo estoy en el asunto, se hará lo que yo diga que se va a hacer. Se hará lo que yo diga que se va a hacer. Y entonces uno toma decisiones no conforme a las circunstancias, que no me quedaba más alternativa. Siempre tenemos una alternativa. Y es o hacer bien las cosas o hacerlas mal. No, es que no me quedó más remedio que, no sé, que engañar a mi esposa, porque la tentación fue muy fuerte. Mentira. Siempre tenemos la alternativa, porque cuando uno se aferra a la palabra, uno sabe que la responsabilidad que un esposo tiene es ser fiel a su esposa. Y la esposa igual también, ¿vale? Sí, porque yo lo aclaro, tengo que aclarar todo porque alguno toma nota y dice, esto es para ti, esto es para todos, hermano, la fidelidad. ¿Me entiendes lo que digo, no? La tercera causa por la cual igual Dios te está diciendo o nos dice, te tienes que convertir, volverte a mí, es porque decidimos voluntariamente darle la espalda. Algunos se han posicionado, es decir, algunos han tomado la decisión de no aceptar aquello que Dios les está diciendo. Esto es como estos hijos rebeldes, ¿verdad?, que están en casa. Vemos la parábola del hijo pródigo. Había este hombre, tenía 2 hijos. El mayor, aplicado, estaba allí, le ayudaba, pero el menor era un tiro al aire. ¿Me entendéis, no? La expresión. Le dice, papá, dame la herencia. Es decir, ya lo estaba matando el padre, no estaba todavía. Dame la herencia. Y el padre le dice, toma. ¿Pero para qué quería? ¿Para invertir y tener su propio negocio? No, se fue a vivir la vida. Se gastó todo en mujeres, en juerga y quedó en la miseria. En la más absoluta miseria. Y uno dice, ¿pero por qué tomó esta decisión? Y porque no quería entrar dentro de las pautas que su padre le estaba diciendo. Él quería otra cosa, él no quería estar allí como su hermano mayor, trabajando, estando allí. Él quería, entre comillas, vivir la vida. Así le fue. Y algunos son así. Algunos le dan la espalda a Dios voluntariamente. Han recibido de Dios, saben lo que la palabra dice, pero están decididos. ¿Por qué? Porque no están por la labor de rendirse, de humillarse. No están por la labor de vivir por fe. Lo que quieren es que Dios se adapte a ellos. Y esto no existe, ni va a existir nunca. Dios no te debe nada. Guárdatelo eso bien, en la mente y en el corazón. Dios no te debe nada. Tus decisiones son tus decisiones. Y algunos toman. Y entonces, claro, tiene que venir Dios y decir, es que te tienes que convertir, tienes que volverte. Tienes que tomar el camino que yo te enseñé. Y el camino que yo te enseñé no es este. Yo no te he enseñado a mentir, yo no te he enseñado a robar, yo no te he enseñado a engañar, yo no te he enseñado a ser un adúltero, yo no te he enseñado a ser un alcohólico, yo no te he enseñado, yo te he librado de todo eso. Te he dicho que hay otro camino, te he dado una nueva naturaleza. Tus ropas viles fueron quitadas y fuiste revestido de ropas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y tú eres mi hijo y como tal, yo quiero que tú vayas en este camino porque esto es lo que te conviene. Y nosotros decimos no. Le decimos a Dios, no, a mí tú me vas a quitar la juerga del sábado. Que es el concepto que algunos tienen. Es que en tu religión, ¿qué te permiten? ¿No? Como si nosotros tenemos aquí el vademecum de las normas. Mira, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera. De hecho, aquí hemos tenido mucha gente que, estando el sábado hasta las tantas por allí, se vienen al culto para calmar la conciencia. Nosotros no les vamos a echar. Queremos que Dios les bendiga. Pero cuando alguien que es hijo se comporta así de esa forma, necesita escuchar la voz diciéndole, te tienes que convertir y yo te voy a restaurar. Porque si tú no te conviertes, no hay restauración. Yo no puedo arreglar lo que está roto si tú no te vuelves a mí. Si tú no cambias
de actitud y te vuelves a ti. Vida espiritual, confianza en la palabra y determinación, decisión. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Y Dios le dice a Jeremías, tú Jeremías tienes este problema. Tú te tienes que volver a mí. Además le dice, tienes otro problema. Tú te sientes así, estás anímicamente mal y así no me vales, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque además que estás caminando en un sentido contrario, te estás contaminando. ¡Oh! Jeremías. Y le dice, si separas o entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Le está diciendo, mira, Jeremías, yo tengo un propósito para ti, pero aquí tienes un problema. Tú has dejado que entraran cosas que te están llevando a pensar y a hablar lo que yo no te enseñé. Yo no te enseñé esto. Jeremías, tú me estás reclamando cosas que yo te revelé que son totalmente contrarias. Y ese es el resultado de la contaminación. Te has contaminado. Y la contaminación es el resultado de abrir el corazón. El corazón a muchas cosas que no tienen que ver con Dios. Mira, cuando tú abres tu corazón más al consejo de alguien que no tiene a Dios, o las circunstancias, o tu propio razonamiento antes que a la palabra, entonces te estás contaminando en la corriente de este mundo. No os conforméis a la corriente de este mundo, dice la palabra. No toméis la forma. Y algunos no se dan cuenta y se contaminan. Y de hecho, Jesús les advirtió a los discípulos que debían cuidarse de la contaminación. Entiéndeme, no la de estos verdes, ¿verdad? Contaminación ambiental, del corazón. Jesús dice, fíjate, en Mateo 16:6, Jesús les dijo a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Claro, uno si no entiende el contexto y demás, uno dice, la levadura, ¿qué de malo tiene la levadura? Pero había un mensaje simbólico. Él estaba utilizando la levadura como un ejemplo por la acción que ejerce la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces él está diciendo, tienes que cuidarte de las ideas, de las tendencias, de los pensamientos que tienen los fariseos y los saduceos que pueden cambiar la forma, tu forma de pensar conforme lo que yo te estoy enseñando. Jesús le está diciendo, te tienes que guardar de la influencia, te tienes que guardar de toda esa influencia que te condiciona y que te aparta de lo que yo te estoy enseñando, de lo que yo quiero para tu vida, de lo que yo quiero que tú hagas. El apóstol Pablo en Gálatas da un ejemplo tremendo haciendo alusión también a la levadura. Gálatas 5, versículo 7. Le dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Y sí, cuando Pablo ya no estaba en la iglesia de los Gálatas, entraron algunos con enseñanzas que no eran las que habían recibido de parte del Señor. Entraron los famosos judaizantes. Los judaizantes eran hombres que decían que para realmente agradar a Dios no bastaba con aceptar el sacrificio de Jesús, sino que debían circuncidarse y cumplir la ley, y cumplir la ley. Y Pablo les tiene que enseñar, pero ¿quién os persuadió? Abristeis el corazón a la contaminación. Yo os dije que en Cristo Jesús es suficiente. No necesitáis nada más, porque no sois salvos ni por obra, no sois salvos ni siquiera por lo bien que hacéis las cosas. Sois salvos por gracia, porque en la cruz del Calvario Jesús llevó todos tus pecados. ¿De dónde sacasteis eso? Esa persuasión no procede de aquel que os llamó, no es de Dios. Y esa realidad es la que incluso ahora muchos están viviendo. Y ojo, esto y muchas otras cosas más.
Algunos, en el afán de ser más santos que la propia palabra, añaden preceptos que no tienen que ver con la palabra. Porque por gracia somos salvos. Ni tú ni yo somos judíos. Y un judío puede cumplir la ley si quiere, como lo hacía Pablo, que era judío. Pero ellos, en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, tienen que defender la doctrina, tienen que defender la enseñanza, porque vinieron los judaizantes y acusaron a Pablo de que predicaba en contra de Moisés. Y Pablo les tiene que decir, yo no predico en contra de Moisés. Tenemos que entender que ellos, que no son judíos, nosotros no le podemos poner una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar, y que en Cristo Jesús fuimos liberados. Por eso hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pero claro, si no comes comida kosher, si no guardas, si te pones la kipá, algo que incluso fue del siglo XIX, porque los judíos de la época de Jesús no usaban kipá. ¿Vale? Y acomodamos y decimos, no, la ley a nuestro gusto. Pero dice la palabra que el que transgrede uno de los mandamientos de la ley ha transgredido todos. Y entonces vino Cristo a traernos libertad. Pero ¿cuál es el problema? Que abrimos el corazón a cosas que no tienen que ver. Y podemos hablar de muchas más cosas. La ideología que se está corriendo últimamente. La famosa ideología de género. Hace poco recibí una imagen de una valla publicitaria, no voy a decir la ciudad y demás. Era tan sencillo, aparecían dos mujeres ahí, besándose. Hoy en día, a que nadie se escandaliza de eso. Bueno, ya, es como que ya estamos acostumbrados. Decía, gay, ok, este era el mensaje. Bisexual, estupendo. Heterosexual, bueno. Normal, no. Común. Es decir, que yo no soy normal por ser heterosexual. Y yo sé que estas cosas, pues, a algunos les chirrían por dentro. ¿Sabes por qué? Porque se abre el corazón a pensamientos. Es que ahora, si tú no accedes a esos pensamientos y esas cuestiones, tienes un problema. Y entonces vamos a ser todos guay. Nos dicen que hay que tener igualdad. ¿Igualdad de qué? Es decir, que para que haya igualdad entre el hombre y la mujer tenemos que anular al hombre. Tenemos que ridiculizarlo. Tenemos que quitarlo de la vida familiar al hombre para que la mujer pueda estar en la posición correcta. No, hermanos, eso no es igualdad. Pero algunos están cayendo en eso. Algunos van a su casa y dicen, como hay igualdad, hablan entre la esposa y el esposo y dicen, mira, si yo lavo 5 platos, tú tienes que lavar otros 5. Si yo cocino 2 días, tú tendrás que cocinar 2 días y el tercero me invitas a comer. Porque son 7 días. Aquí todo igual, igualdad. Y no es así. La igualdad delante de Dios es en esencia. Dios no hace acepción de personas, da igual que seas hombre o que seas mujer, para ser salvo. Y cuando estamos en el matrimonio, la igualdad se explica en la fusión entre el hombre y la mujer siendo uno. Siendo uno, ya no son 2, somos uno. Y entonces, da igual lo que haga cada uno, porque aquí lo importante es sacar adelante el propósito. ¿El propósito qué es? Mantener el hogar, educar a los hijos y bendecir. Y entonces, si a mi esposa le encanta cocinar y yo soy terrorífico en la cocina, vosotros imagináis qué disgusto para los hijos. Hoy, ¿quién cocina? Papá, ayuno y oración y lo que sea. O sea, no, terrible. Pero somos igualitarios. Igualdad, igualdad. Eso no es igualdad. Yo lo que quiero que mis hijos crezcan sanos, fuertes y bien. Pues que aporte el que mejor puede, el que más lo sabe. Y si además le gusta. Ahora, si a mi esposa no le gustara, yo, hermanos, hubiera aprendido a cocinar. Te lo digo. ¿Por qué? Porque entre los dos nos ponemos de acuerdo para sacar adelante
el hogar. Y eso es lo que pasa. Pero son ideas que nos meten. Igualdad, igualdad, igualdad. ¿Igualdad qué? Igualdad ante la ley. Mentira, no somos iguales ante la ley. Ahora hay privilegios porque según tu condición, que dice la ley que no tiene que haber ningún tipo de discriminación por nuestro sexo, por nuestra edad, por nuestra religión, no puede haber discriminación, pues sí hay discriminación. Sí hay discriminación. Y es más fácil conseguir ciertas cosas según si eres tal o cual cosa. Ha habido gente con la que hemos tenido que hablar, tratar y ministrar. ¿Por qué? Porque sabían que una mujer maltratada, entre comillas, divorciada, iba a tener más ayudas que si estaba casada. Y entonces han llegado a un acuerdo, oye, mira, negociemos el divorcio, aunque vivamos bajo el mismo techo y aquí no pase nada, total, ¿qué se van a enterar? Lo importante es que nos den ¿ah? El dinerito, que por esto hago lo que sea. Porque encima pone una denuncia, aunque sea falsa, y arregla, tú di que yo te he dado un bofetón y que tienes miedo de mí, mujer maltratada, sola, divorciada, ¿qué necesitas? La misma mujer que intenta salir adelante y que tiene las mismas necesidades porque el esposo está también sin trabajo, usted no tiene derechos. Entonces no me digan a mí que la ley tiene la misma igualdad, porque no vemos las circunstancias, vemos a la persona. Y entonces las personas, sabiendo esto, engañan. Pero ¿qué pasa? Hay una corriente y a veces muchos que decimos que somos hijos de Dios obramos así. Obramos así, no pasa nada, necesito los papeles. Oye, ¿no quieres tú? ¿Tú tienes los papeles, Jenny? Y la Jenny, sí, soy aquí. Vale, mira, firmemos una mentira, que nos casamos y así me dan los papeles. Lógico, tú vives en tu casa y yo en la mía. Y así vamos. Menos mal que todo esto es ficticio, porque si no la pastora te parte las piernas. Esto es un ejemplo para que sepamos dónde. ¿Ah? Pero pasa así, a veces pasa así. Cuidadito, Jenny, porque la contaminación entra cuando tú dejas que entre los pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Y a Jeremías le estaba pasando. Tú me has dejado, ¿dónde está Dios? Todo tal. Y dice, ¿de dónde has sacado eso? Te has olvidado de mí. Y nosotros tenemos que guardarnos de la contaminación. Guardaos de la levadura. Guardaos de la contaminación. Guardaos de esos pensamientos y de esas cosas que te van a llevar a tomar decisiones que no tienen que ver. Y a los Gálatas le pasó. A los Gálatas le pasó. ¿Quién os persuadió a esto? ¿Quién te engañó? ¿Quién te condicionó para que tú termines, habiendo empezado en el espíritu, termines en la carne? ¿Quién lo hizo? Y eso es lo que el Señor nos dice y le decía a Jeremías. Tú, Jeremías, tienes que entresacar, es decir, tú tienes que discernir lo que es mío de lo que no es mío. Porque si tú realmente entiendes lo que viene de mí y lo que no viene de mí, entonces tú serás mi vocero, hablarás en mi nombre. Si no hablas en mi nombre, da igual. Pero si tú quieres cumplir el propósito, tú tienes que entender lo que yo te enseño, lo que viene de mí y lo que no viene de mí. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Os han persuadido para no agradar a Dios conforme lo que habéis recibido. Y por último le dice, Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Claro, Dios le está diciendo es que Jeremías, te estás mezclando con la gente. Llega un momento que yo miro y no hay diferencia entre tú y aquellos que van en contra mío. Tú, Jeremías, estás cediendo. Y ojo, entendedme, nadie se levanta de un día para el otro después de haber estado fuerte espiritualmente y dice, ahora me voy a mezclar y me voy al mundo. Y hago barbaridades. Nadie. Esto es un camino progresivo. Y claro, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, hay un consejo que hace que nosotros nos mezclemos y querramos mezclarnos y no seamos de los que procuran que los demás se conviertan a nosotros, sino que nosotros nos convertimos a ellos.
Y ya voy a matizar esto porque algunos piensan y ven detrás de esto un trabajo sectario de comer el coco. No, nosotros hablamos del evangelio y la palabra y te voy a decir algo. El que está aquí, entiendo que es porque quiere estar, pero tiene toda la libertad de levantarse e irse o no volver más. Es decir, esto es así, pero es nuestra responsabilidad predicar el mensaje del evangelio. Y entonces dice 1 de Juan capítulo 2 verso 15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí empieza el problema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uy, menos mal que no son palabras mías, son del apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, como son las pasiones de la carne, los deseos impuros que entran por los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el problema no es lo que el mundo te ofrece, el problema es que tú te enamoras de lo que el mundo te ofrece. Y ese es el problema que algunos tienen. Están enamoradísimos del tum, 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 música. ¿No? ¿Me entendéis, no? La barrita, cubatita. ¿Están enamorados de eso? ¿Están enamorados de eso? Y cuando nosotros amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, amamos, hay cosas que no son dañinas, no son perjudiciales, pero aquí está hablando del amor. Fue Jesús el que dijo, ¿verdad? Cuando se le acercó un joven, le dice, Señor, ¿yo qué debo hacer para ser salvo y demás? Y le dice, ¿tú cumples todos los mandamientos? Sí, Señor. Y entonces mira, y le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y entonces, claro, cuando nosotros amamos la corriente del mundo, es decir, lo que el mundo nos ofrece más que lo que Dios nos ofrece, entonces tenemos la tendencia de mezclarnos, queremos estar con ellos. Jóvenes que dicen, no, es que todos mis colegas van a la discoteca llorando, ¿no? Y algunos padres, ay, háblele, pastor, porque mi hijo quiere ir a la discoteca y demás, lloran, desesperan. Ay, ¿por qué? Porque vienen el lunes, en el colegio, tal, oh, cómo me la he pasado. Ay, yo lo quiero. Y le dice, bueno, vamos a buscar de Dios. De Dios, qué aburrido. Qué tostonazo. Yo no quiero esto. Claro, hay una explicación muy sencilla. Nadie puede amar las cosas de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede amar lo de Dios si Dios no está en él. Y por eso predicamos salvación. Porque cuando Cristo perdona nuestros pecados y nacemos de nuevo, amamos las cosas de Dios. ¿Cómo yo voy a amar? No sé, estar más o preferir antes ver un partido de fútbol que estar con mis hermanos en la fe. Y fíjate lo que te digo, ¿cómo voy a amar más comerme una barbacoa que estar hoy aquí con vosotros? Algunos dicen, este pastor es raro. ¿Cómo voy a amar más eso? Porque cuando uno ama las cosas de Dios, ama a Dios y las cosas de Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, entonces lo demás no es atractivo. La esposa que Dios me dio es a la que yo amo porque viene también de Dios, porque Él me bendijo. Y entonces, ¿cómo yo voy a comparar a mi esposa con otra mujer? Respetando a todas las presentes, las mujeres muy majas, muy bendecidas, maravilloso. Pero mi amor va para con ella. Y a las hermanas las amo como hermanas, Claro. Pero a ella, ¿cómo voy a atentar contra lo que Dios me dio? ¿Cómo voy a atentar contra lo que realmente Dios me proveyó? Porque yo también era de esos jóvenes. Ay, Señor, ¿con quién me casaré? ¿No? Y andamos así. Aleluya.
Alguno está diciendo, ay, Señor. Y yo, tu paciencia. Porque te voy a decir algo. Porque aunque no te cases, ¿vale? Aunque no te cases, hay un propósito de Dios para tu vida como persona. Y algunos piensan que el propósito de Dios pasa por el matrimonio. Puede que el propósito se fortalezca, pero el propósito tú lo recibes cuando eres hijo de Dios, no cuando te casas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es decir, yo me casé con ella, pero yo ya tenía claro que quería servirle a Dios. Y ella también. Y ella una vez me dice, o sirves a Dios o... Bueno, no me hizo así porque... Pero yo lo interpreté. Yo lo interpreté, tenía en ese momento capacidad de interpretar los gestos y las cosas. Y entonces, yo amo lo que viene de Dios. ¿Cómo no voy a amar a mis hermanos? Pero amas a todos estos con los problemas que te traen. Y sí, Dios me puso donde me puso, con los que me puso, y los tengo que aguantar. Digo, tengo que bendecirlos. ¿Por qué? Porque es Dios el que está detrás. Pero cuando uno se enamora del mundo, dice, wow, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Alguno, ¿no? En broma me dice, tú tendrías que haber sido político, ¿no? Porque, claro, me escuchan hablar y demás. Me lo han dicho varias veces. Y me lo estoy pensando. Es broma. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Si a lo mejor vendiendo seguros me forro. Pero es que Dios no me llamó para vender seguros. Yo amo lo que Dios me ha dado. Y cuando uno ama a Dios por encima de todo, el mundo pierde valor. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Jeremías, tú tienes un problema. Tienes un problema anímico, te has venido abajo, estás en un bajón, yo te entiendo, pero este bajón tuyo viene porque en el fondo estás amando, tú te estás mezclando. Y yo te he dicho que tú no tienes que ser como ellos. Ellos serán como tú. Que ellos se conviertan a ti. Pero tú no te conviertas a ellos, no te vuelvas a ellos. No ames las cosas de este mundo. En definitiva, para ir terminando, voy a pedir que los hermanos de la alabanza suban. Yo trato de explicar lo mejor que puedo aquello que entiendo que nosotros necesitamos recibir y meditar. Pero yo soy consciente de una realidad y es que aquí hay dos factores que son fundamentales para salir de un estado anímico que lo único que va a hacer será alejarnos del propósito de Dios. Y la forma, y lo que os digo, estos dos aspectos son uno, es indispensable que para que esto sea una realidad y anhelemos realmente esto, Dios solamente puede hablar esto que le habló a Jeremías si se está en la condición de hijo. Dios quería que todo el pueblo reaccionara. Dios le pudo decir esto a Jeremías porque Jeremías en realidad amaba a Dios. Jeremías fue escogido no porque fuera un rebelde, no, tenía un propósito Dios con él. Y Jeremías vivió ese bajón y se desanimó, pero no permaneció en ese desánimo y estuvo en la condición de escuchar la corrección porque el que le hablaba era su padre. Era su padre. Y qué hermoso cuando podemos como padres hablar a nuestros hijos y decirles y enseñarles. Y es cierto, llegará un momento que los hijos harán lo que quieran. Harán lo que quieran. Pero ahí está nuestro consejo. Y aunque no nos demos cuenta, siempre hay una influencia. Pues Dios solamente podía hablar esto con Jeremías porque Jeremías era de los suyos. Esto es una locura para aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Para aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le vas a decir, a ver, no ames las cosas del mundo a alguien que no ha conocido el amor de Dios? ¿Sí? ¿Con qué lo va a comparar? ¿Con qué lo va a comparar? Es imposible. De ahí que es imposible cumplir el propósito de Dios si tú no te has rendido a Jesús.
si no has aceptado tu condición de persona pecadora, aunque no te guste esta palabra, es así, es decir, que vives a espaldas de Dios, si tú no eres capaz de rendirte a Él, entonces imposible que estas palabras puedan tener cabida. Es más, aunque tengan cabida, tú lo intentarás en tu fuerza, pero es imposible. ¿Sabes por qué? Porque ahí viene la segunda condición. No solamente ser hijo, sino ser ayudado por Dios. Porque el que es hijo recibe en su corazón la presencia continua del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. De ahí que algunos se maravillen y digan, pero ¿cómo puede ser que hayas cambiado tanto? Si yo te conozco, tú eras así, pero ahora ¿por qué eres así? Por una razón muy sencilla, porque soy hijo de Dios y como tal, por ser hijo de Dios, el Espíritu de Dios, es decir, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, ha venido a morar en mi vida. Y entonces puedo entender la voz de mi Padre, porque le conozco, como decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y como las conocen, me siguen. Pero el que no conoce la voz de Dios, ¿cómo le va a seguir? Y el Espíritu Santo nos habla continuamente. Es el Espíritu el que nos redarguye. A veces vamos a tomar una decisión equivocada y sentimos dentro una intranquilidad, una incomodidad. Y claro, como somos personas libres, podemos acallar esa voz o no. Y Dios le habló a Jeremías, diciéndole: Jeremías, tu estado anímico no es el resultado de la casualidad. Es que te estás alejando de mí. Es que estás decidiendo caminar en contra de mi voluntad. No estás discerniendo, has abierto tu corazón a la contaminación. Te han entrado ideas que no son mías. Yo no te las sembré. ¿De dónde me sacas tú que yo te tengo que me pidas que te proteja? Si yo te prometí, yo te dije que cuando te llamé que yo te iba a proteger. Si yo te dije que yo iba a estar contigo. Jesús viene y nos dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el mundo, y andamos por ahí llorando: ay Señor, ven a mi vida. Pero si está contigo, ¿de dónde sacas tú que Dios te abandonó y te olvidó y te dejó ahí tirado? Y cuando uno es hijo de Dios, ama a Dios, y entonces no quiere mezclarse. No quiere mezclarse, no abre su corazón a lo que no tiene que ver con Dios, y no quiere mezclarse, no quiere ser como el resto. ¿Sabes por qué? Porque el propósito, insisto, es especial. Es un propósito que no pasa por ser un hombre o una mujer de bien y ya está. Es un propósito divino. Antes de que, se lo dijo a Jeremías, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, que antes que tú y yo naciéramos, en la mente y el corazón de Dios había un plan. Había un plan. Y luego nosotros tenemos la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Y eso era lo que le pasaba a Jeremías. Pero Dios le tiene que decir: Jeremías, en este estado, no. Así no puedo. Así no vas a hacerlo. Así no puedes. Tienes que cambiar tu estado anímico, que es el resultado de caminar en otra dirección, de no discernir lo que tiene que entrar en tu corazón. No eres capaz de rechazar lo que no es tuyo, lo que no es mío, dice el Señor. Y encima estás enamorado de las cosas que no son mías. Te encanta el mundo porque no has experimentado realmente lo que yo te puedo dar. Y esa es la realidad de algunos. Dos condiciones: ser hijos y ser ayudados por el Espíritu Santo. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos.
Estamos para ayudarte.